Buen día con todos. Hoy hablaremos sobre un arranque estrella triángulo. Bueno, ahora veremos los temporizadores on delay y off delay. Un temporizador on delay es un dispositivo que retrasa la activación de su salida cuando recibe una señal de entrada. En otras palabras, al aplicar la señal, el temporizador comienza a contar y solo después de que transcurre el tiempo programado se activa la salida. Un ejemplo práctico sería una lámpara que enciende 5 segundos después de presionar un pulsador. Por otro lado tenemos al temporizador off delay. Funciona de manera inversa. Este temporizador retrasa la desactivación de su salida, es decir, cuando se interrumpe la señal de entrada, la salida permite activar por el tiempo configurado antes de apagarse. Un ejemplo sería un ventilador que sigue funcionando durante 10 segundos después de soltar el pulsador. En lógica cableada, estos temporizadores se implementan con relays temporizados. Para el caso de un off delay, el relay espera el tiempo ajustado para cerrar sus contactos, mientras que en el off delay, el relay mantiene sus contactos cerrados por un tiempo, luego de perder la señal de alimentación. En el PLC Siemens S7-1200, los temporizadores se insertan en la programación a través de bloques de función estándar. El off delay y on delay se configuran en parámetros para el tiempo de retardo y se conectan a la señal de entrada y salida en el diagrama de escalera. De esta forma se logra replicar de manera digital el mismo comportamiento que se tendría en relays temporizados en un circuito físico. Ahora continuaremos con el arranque estrella triángulo en lógica cableada y en PLC. Bueno, ahora iniciaremos con la explicación de un circuito de arranque estrella triángulo, en este caso con lógica cableada. Por un lado tenemos el circuito de fuerza y por el otro lado tenemos el circuito de control. En este caso nuestro circuito de fuerza está alimentado por 3 líneas. Es una línea trifásica pasando por un disyuntor que vamos a activarlo. Luego pasando por los 3 contactores K1, K2 y K3 por un guardamotor y el motor. Por el otro lado tenemos el circuito de control que está dado por un disyuntor, nuestro guardamotor, y seguimos con el circuito de enclave, en este caso con el stop y el start, que está en paralelo con el K1 para así accionar. Luego tenemos a las bobinas del K1. En este caso, si presionamos el start, se va a energizar tanto la bobina K1 como la bobina K3. Ahorita está en un arranque en estrella, de ahí pasa a un arranque en triángulo con la bobina K, el cual cierra el circuito y pasa a la bobina K2. Paralelo a esto tenemos un foco que enciende para ver que ya está en el arranque triángulo. Y si generamos una sobrecarga, nos mostraría la lámpara roja que simula un fallo. Bueno, ahora iniciaremos con la explicación de este arranque de estrella triángulo en PLC. Por un lado tenemos a nuestra entrada I0.0 que vendría a ser el start. Esto lo grabamos en una memoria M0.0 que va a ser para el enclavamiento. Proseguimos con una entrada de I0.1 que en este caso va a abrir el circuito para poner en stop a todo el sistema. Proseguimos con la activación de los contactores K1 y K3, que en este caso sería el arranque en estrella. Todo esto lo grabamos en una memoria M0.0. Proseguimos con el siguiente circuito que vendría a ser una entrada de I0.1 que es para abrir el circuito, o sea el stop. Continuamos con la memoria. En este caso llamamos a la memoria anterior que es el M0.0 para poder activar el temporizador, en este caso 3 segundos. La salida del temporizador lo grabamos en otra memoria M0.1. Ahora pasamos al siguiente circuito. En este caso ponemos el circuito
de desenganche primero, a la entrada de desenganche y 0.1. Proseguimos con la negación de la memoria M0.1, o sea que al momento de activarse eso se va a desactivar. De ahí pasamos a la memoria 0.0, que vendría a ser el Q0.3, que en este caso al momento de activar el temporizador se va a desenganchar el contactor K3. Esto lo grabamos en una memoria M0.2. Pasamos al siguiente circuito. Tenemos a la entrada de desenganche. Pasamos con la memoria M0.0. Pasamos a la negación de la memoria M0.2. O sea que al momento de desenganchar eso va a estar abierto. Y en el siguiente circuito lo va a cerrar. Por lo que vamos a tener una activación del contactor K2. Por otro lado tenemos al circuito ya en funcionamiento. Primero el circuito de enganche, luego al arranque en estrella. De ahí pasamos al temporizador para poder desactivar al K3 y posteriormente al arranque en triángulo para poder activar el K2. Bueno, acá tenemos un circuito en el cual estamos agregando un pulsador para que todo el sistema se pare un tiempo de 10 segundos y vuelva a retomar su función. En este caso ya tenemos el circuito realizado en ladder. Primero tenemos el circuito de enganche, posteriormente tenemos el circuito de temporizador, posteriormente tenemos al circuito para activar el contactor Q2, que en este caso sería la conexión triángulo, y luego pasamos a lo que viene a ser para el pulsador que hace el paro en 10 segundos. En este caso colocamos un circuito de enganche para ese pulsador. Posteriormente vamos a hacer que todo el sistema se pare. Luego vamos a colocar un temporizador, el cual va a hacer que en 10 segundos se vuelva a activar y así poder retomar sus labores. Gracias por su atención.